Okay. So let me show my screen again. Okay. Okay. Let's continue. So can you see my screen? Yes, Mr. Gon. Okay. Okay. um, another factor is free gas. Let's check. Please check. Please wait a minute. Okay. another fa- Another factor is free gas. The presence of free gas can affect ESP in numerous ways. So first, the pump flow will be reduced or completely stopped as the free gas increase. This is called gas knocking or gas blocker. In the first section, we have discussed about this. The second is motor will run hotter as the fluid velocity decreased past the motor. The third, the fluid's cooling properties will decrease as the frequency increase. The third, possible decompression damage can occur in the motor-lead external cable and the cable string. Please, Mr. Nelson. Ok, otro de los factores que puede disminuir la vida útil de nuestro equipo electrosumergible es el gas libre. Dice que la presencia de gas puede afectar a los equipos de muchas maneras. El caudal de la bomba se puede reducir o se detendrá por completo a medida que aumente el gas libre. Esto se denomina pues bloqueo por gas. El motor funcionará más caliente a medida que la velocidad del fluido disminuye. Más allá, pues obviamente la seleccionada por el motor. Las propiedades de refrigeración del fluido pues también disminuirán a medida que aumente el gas libre y finalmente puede producir daños por descompresión en el MLE y en la sarta del cable. El MLE es un cable especial que lleva o que termina, digamos que todo el tramo de cable y que conecta el motor hacia el cable de superficie. Es un cable mucho más delgado de unas características mucho más especiales que se denomina MLE. Next, Mr. So for gas solution, we have talked about in the first section. Where during the design, we should select suitable gas handling technology according the gas liquid rate at the intake. So here. The top of four is a design during design how to select the gas handling technology, and the last one is for improve for pull head and multi exchange cable and protect pull head and MNE to avoid damage. Please, installation. Disculpe, dice que algunas soluciones para los problemas con gas es separar el gas libre antes de que entren las etapas de bombeo mediante separadores rotativos o de cubierta o giratorios, utilizar diseños de etapas de bombeo cónicos para manejar el mayor volumen de gas a través de la bomba,
o instalar también barreras de plomo en el MLE, o sea, capas de mayor plomo al MLE para evitar esa descompresión en el cable y ajustar la entrada de la bomba a una mayor profundidad, o sea, cambiar el setting de la bomba a una mayor profundidad para aumentar la presión en la entrada de la bomba y evitar que gas libre entre a la bomba. También utilizar etapas que ayuden a manejar el gas al interior de la bomba. Another factor is higher viscosity. Higher fluid viscosity can cause many problems. The first is specific gravity of the fluid increase. Therefore, increase pump breaker horsepower. Second, higher viscosity also reduces the pump's ability to lift the fluid and its efficiency. Third, viscous fluid produced more friction loss in the tubing, causing the pump to work much harder. So for viscosity fluid solution is size pumps with higher flow stages and higher horsepower motors. The second is diluent wave fluid with no viscosity crude, like Catena PHH. We should dilute in the annual. The third is install the capillary and inject viscosity reduced into the no intake. Normally, we always due to we dilute install the capillary, so we always under the viscosity reduce and breaker emotion into the annual directly. I think the function is not bad. Is not better than injecting this chemical to the downhole. Okay, el otro problema que se observa es la alta viscosidad de los fluidos, que puede causar, pues obviamente, entre ellos, reducir la capacidad de las bombas para elevar el fluido hacia superficie y obviamente afectar su eficiencia. Dice que el fluido viscoso también produce pérdidas por fricción en la tubería, que hace que la bomba tenga que trabajar mucho más, que algunas soluciones que él puede brindar para disminuir eso es dimensionar las bombas, o sea, hacer unas bombas mucho más grandes con etapas de mayor caudal y motores de mayor potencia, diluir el fluido del pozo con crudo de baja viscosidad, el uso, por ejemplo, de capilares, inyección de diluyentes o digamos que de diluyentes de viscosidad a través de capilares o inclusive por el anular. También recomienda la inyección de química para poder disminuir la viscosidad de los fluidos y reducir los problemas de alta viscosidad en las bombas electrosumergibles. Next, Mr. Another factor is corrosion. Corrosion effects include CO2 causes corrosion of housing heads, bases, and fasteners of the downhole assembly. The second, CO2 causes corrosion of cable armor on the power cable, collectors, and MLE. H2S chemically reacts with the copper components causing cable conducts to disintegrate. Stress corrosion cracking with certain steels, which affect shafts and bolts. Como cuarto evento o efecto que tenemos es la corrosión sobre nuestros equipos electrosumergibles. Habla de CO2 y H2S. Básicamente el CO2 provoca que la corrosión en los housing, en los cabezales,
en las bases de las bombas, en todo lo que es la tornillería, el conjunto de acople del equipo de fondo en general. También el CO2 provoca en el cable, en esa armadura galvanizada que lleva la alimentación hacia la bomba, también efectos de corrosión, al igual que en los conectores y en el EMLE, lo que puede causar deterioro y su falla prematura. El HOCS dice que reacciona químicamente con los componentes de cobre y provoca, pues obviamente, la desintegración de los conductores de los cables, que básicamente es en cobre, ¿no? El agrietamiento por corrosión bajo tensión, también con ciertos aceros, afecta también a los ejes de manera ya interna a la bomba, todo lo que son ejes tanto de bomba, digamos que también a veces desechos cuando se contaminan, ¿sí? Y todo el tema de tornillería. También tenemos corrosión por influencia microbiológica, digamos que acompañada, bacteriana acompañada por CO2, que también, digamos que provoca una serie de efectos sobre cada uno de los componentes del sistema electrosumergible, no solamente del sistema electrosumergible, sino también de la tubería como tal. Next, Mr. So corrosion solution, there are two ways. The first way is we can select special material equipment, like a molding coating, stainless steel held bases as fastens. And also we can inject chemical in downhole to avoid corrosion. Ok, como solución para el ataque por corrosión por CO2, básicamente es en nuestras housing, pues hacer un recubrimiento con pintura epóxica. Básicamente habla así, hay un porcentaje de 9% en cromo mínimo, como mínimo, en cabezas y bases y fijaciones en acero inoxidable también. En la armadura del cable, hacerla de acero inoxidable o Monel, ¿sí? Para ambientes con entornos de H2S por encima del 3% superior. También cables con cubiertas de plomo y conductores que van a motor recubiertos de plomo. Y para la corrosión inducida microbiológicamente, tratamiento con biocidas, ya sea al interior del anular o por inyección por capilar. Next, Mr. Gordon. Another factor is sand. So the sand can cause abrasive wear on the pump stages, and also excessive shaft pump and shaft vibration, mechanical seal leakage in the CSC catch, and cause motor burns due to fluid migration. For sand solution, first we can choose abrasion-resistant pump design, which provides for downthrust support and radial shaft stabilization. And then we can slow steady increase in production of wear on initial startup to limit inflow of unconsolidated sand to avoid sand production. And then last, we can set a limit unit RPM with a VSD. Arturo, ¿me ayuda ahí con esta traducción al final? Vale, sí, señor. Entonces, bueno, con respecto a otro factor que afecta la vida útil de la bomba, entonces tenemos la producción de arena. Esto debido a que causa abrasión en las etapas de la bomba, causa una vibración excesiva en el eje de la bomba y el eje, permite una fuga en la sección de sellos mecánicos y debido a la migración de este fluido puede quemar el motor. Con respecto a las soluciones, un diseño de una bomba resistente a la abrasión que pueda permitir el soporte radial y la estabilización del eje. Lentamente incrementar la producción del pozo
para, para limitar el influjo de la arena y el influjo de la arena no consolidada. Y lo otro es limitar las RPMs con el variador. Ok, gracias. Básicamente, entonces, la solución es una bomba resistente a la abrasión, limitar las RPMs al momento de arranque para disminuir la entrada de sólidos a la arena, ¿sí? Y básicamente es eso. Next, Mr. Ron. Okay, thank you, Mr. Nathan. Another factor is deposition. So a type of deposition include scale, asphaltenes, paraffin. Of course, it include sand deposition. So deposition, in fact, is a higher breaker horsepower and a tubing or stage plug-in, and cause motor operating temperature increase. For deposition solution are first chemical treatment. The second, we can select stage coatings or tubing heater or control pump intake pressure. Of course, include clean the well, clean the pump. Ok, otro factor que nos limita el run life son las deposiciones o las depositaciones de algunos tipos de organismos o sólidos que tenemos a continuación. Uno es el scale, el segundo es los asfaltenos o parafinas, scale inorgánicos, asfaltenos o parafinas inorgánicos, los hidratos, inclusive coloca ahí hidratos que forman hielos o plugs, tapones de hielos. Los efectos pues son de depositación, de taponamiento entre las etapas, entre los impellers, y el aumento de la temperatura de funcionamiento del motor por alto amperaje. ¿Qué solución se plantea? Tratamiento químico, recubrimiento de las etapas de algún tipo de aleación para evitar la depositación de esto. El calentamiento, el uso de calentamientos, aquí en la foto a la derecha muestra como especie de un tubing y se usa normalmente, bueno, digamos que después de los sellos se utilizan también calentadores precisamente para el tema de hidratos, ¿sí? Otra solución que él plantea es la control de la presión de entrada a la bomba. Recordemos que la depositación básicamente de scale o algún tipo de parafinas o asfaltenos se realiza por procesos o bien alteración de la presión o bien alteración de la temperatura. Entonces, a través del control de la presión también digamos que controlamos el grado de depositación de estos componentes. Next, Mr. Gon. So another factor is electrical failures, such as surface electrical or electronic component failure, and poor power such as voltage imbalance. Another is cable failure due to decompression damage or voltage sparks. Overload of the controller or transformer due to changes in downhole or unit conditions. Ok, el otro evento que puede afectar la vida es las fallas eléctricas, que se deben a factores como fallo de los componentes eléctricos o electrónicos, a raíz de una mala alimentación, desequilibrio o caídas de tensión. El otro son fallos de los cables, debido a daños por descompresión o picos de tensión o deterioro en las conexiones de los empalmes de los cables. La otra es la sobrecarga en el controlador o en el variador o del transformador también debido a cambios a las condiciones de fondo de pozo o de la unidad. Next, Mr. Gon. Another is operating practice. They are operating the unit against the closed surface valve for extended length of time, so no flow by the motor because the motor MNE to burn. The second is operating the unit in a no flow or no flow condition with no underload protection. The third is
repeat decreases in variable pressure. Another is increasing unit production quickly post repeat inflow of sand or foreign material coming in pump. Ok, el otro factor son las prácticas de operación, ¿no? Dice que las malas prácticas de operaciones más comunes son operar el equipo contra la válvula de superficie cerrada, contra la master valve cerrada durante un periodo prolongado de tiempo, la falta de flujo por el motor hará que el motor o inclusive el MLS quemen, operar la unidad en condiciones de flujo bajo o nulo o sin protección de subcarga, también es otro factor. Tercer factor es disminución rápida de la presión del pozo, puede causar daños por descompresión en el cable de alimentación o en el MLE o en el penetrador. Y por último, el aumento rápido de la producción de la unidad, del equipo, no puede causar la entrada rápida de arena o material de algún tipo extraño que puede taponar la bomba o atascarla. Next, Mr. Gon. Okay, if ESP system have some problems, each way response on these parameters. So we should monitor parameters once the ESP system is commissioned. Ok, aquí ya entramos a mirar los parámetros de monitoreo. Digamos que ya estamos en la fase que mostramos ahorita, el anillo que mostramos ahorita, pasamos ya a la fase de monitoreo del equipo, en la cual, una vez puesto en marcha el sistema, el operador pues desempeña un papel clave en el rendimiento y la vida útil del sistema, ¿no? Deben controlarse parámetros claves para garantizar el correcto funcionamiento del sistema. Uno, pues son 3 parámetros claves. Uno es la tasa de producción, otro es la presión de entrada de la bomba, o normalmente la denominamos PIP, Pressure Intake Pump, y la otra es la corriente del motor, que se da en amperios. Mediante el control de estos parámetros, un operador puede determinar el estado relativo de un sistema electrosumergible o anticiparse a posibles problemas que puede presentar el equipo, ¿no? Next, Mr. Gon. So for comparable wells, there are two ways to monitor parameters. The first is for HOS. We use ball rates SCADA to remote monitor parameters in time. We can monitor parameters in Bogota office. The another way is operator take the parameters every 2 hours or 4 hours. So on site can monitor the parameters every 2 hours and 4 hours, but in Bogota office we just monitor parameters each day. So last section when we introduce sensor function, we have explained how many parameters we can get. For downhole, we can get 7 parameters. On surface, we can get 28 parameters. But in these parameters, there are three parameters is most important, because these 3 parameters changed. The other parameters we change together. So normally we just pay attention to these 3 basic parameters. It's okay. Ok, básicamente nosotros podemos monitorear muchos parámetros hora a hora, minuto a minuto. De hecho, en Campo Rico tenemos seguimiento satelital de algunos de los pozos. Sin embargo, estos 3 parámetros, el de producción, el de presión de intake y el de corriente de motor, pues son los más importantes, dado que con ellos podemos evaluar si el comportamiento de nuestra electrosumergible está bien o está mal, o se requiere algún tipo de ajuste en ese tipo de setting que nosotros tenemos ya preestablecidos por equipo,
para que se corrija cualquier tipo de evento que podamos tener. Next, Mr. Gómez. Okay. This reversible ESP operating parameters are production rate, pump intake pressure, motor current. By monitor these parameters, operator can better determine the relative condition of a ESP or anticipate possible problems. Okay, con el monitoreo o el seguimiento constante de estos parámetros, podemos determinar, como él comenta, algún tipo de problema que puede estarse presentando en el equipo, ya sea alta carga, alta temperatura, bajo voltaje, bajo amperaje, etcétera, etcétera. Y si el pozo, digamos que está aportando lo que realmente debe aportar, o inclusive podemos hacer optimizaciones de la producción de cualquier tipo de pozo con el simple monitoreo de estos parámetros a tiempo. Next, Mr. Okay. By monitoring production rate, operator can determine the approximate operating point on the pump curve and trend the rate of decline production or look for possible pump well being equal. Loss of production is usually the first indicator of a downhole problem with a ESP. Okay, al supervisar la tasa de producción, él dice que un operario puede determinar el punto de funcionamiento aproximado en la curva de la bomba, tendencia de la tasa de disminución de la producción y buscar las posibles desgastes de la bomba o fugas en la tubería si hay lugar, ¿no? La pérdida de producción suele ser el primer indicador de problemas de fondo en un sistema electrosumergible. Muestra a la derecha la curva de producción y hace un paralelo con las variables de producción, corriente, presión de intake y la temperatura de motor. Aquí incluye otra variable que es la temperatura del motor. Entonces, a medida que la curva de producción va cayendo, vemos que la corriente del motor también va disminuyendo, la presión de intake de la bomba también va disminuyendo acorde a la producción y la temperatura del motor. Obviamente, pues este pico inicial pues es la temperatura de arranque, pero finalmente la temperatura del motor comienza a ser un poquito mayor, dado que, ser estable, digamos que estable, de acuerdo a las condiciones de producción. Sin embargo, si la producción cae tan bajo, la temperatura puede comenzar a incrementarse. Next, Mr. Gómez. By monitoring PIP, we can determine relative unit size, currency by compare with the compute size. Okay, another we can we can judge anticipated unit cycling, and another we can look for tubing leak, pump plugging or wear. Increase or decrease in PIP can indicate a change in the pump performance, wave flow, or installation integrity. Ok, el otro parámetro es la presión de intake. Dice que un operador también puede determinar con precisión relativa al dimensionamiento de la unidad, comparándola con el dimensionamiento que nos dio el software. Esta es una simulación de un software, creo que es el SoftPump, en la cual básicamente solamente podemos tener una desviación del 5 al 15%, inclusive menos del 10%, y anticipar qué frecuencia podemos tener, ¿no?, en el equipo, ¿no? También se puede determinar las fugas en la tubería, si hay tubería rota o obstrucciones en la bomba. Inclusive también podemos determinar el desgaste si la eficiencia de la bomba también es bastante baja, ¿no? Dice que los aumentos o disminuciones de la PIP pueden indicar un cambio en el rendimiento de la bomba, en la eficiencia de la bomba, en la producción del pozo o en la integridad de la instalación. Hablando de integridad de la instalación, en la integridad de la tubería como tal, en el caso de que se presente una fuga. Next, Mr. Gómez. By monitoring motor current, we can look for trends in unit loading and spot possible motor damage due to electrical or mechanical problems, and determine relative pump loader or spot changes in loading, detect changes in downhole fluid conditions.
Ok, el otro parámetro importante de monitoreo es la corriente del motor. Y dice que bajo este monitoreo podemos, digamos que, tener tendencias de carga de la unidad, uno. Dos, detectar posibles daños en el motor debido a los problemas eléctricos o mecánicos. Tres, determinar la carga relativa de la bomba o detectar cambios en la carga. Cuarto, detectar cambios en el estado del fluido de fondo de pozo. Dice que los cambios en la corriente de funcionamiento indican que el motor está reaccionando a una nueva condición de la bomba, ¿sí? O también del pozo o inclusive del sistema eléctrico. Next, Mr. Gon. So another operating parameters we also can monitor, include listed below, like pump discharge pressure, bottle home temperature, discharge fluid temperature, motor operating temperature, unit vibration. Okay, otros parámetros de operación que también son muy importantes es la presión de descarga. Está medida directamente una vez termina la bomba, hay un sensor que nos mide la presión de descarga, la temperatura de fondo de pozo, la temperatura de los fluidos, también es un sensor que está, digamos que siempre a la descarga de la bomba y nos mide la temperatura del fluido, la cual esté pasando, la temperatura de los fluidos, esa es la temperatura de los fluidos de descarga, la temperatura de fondo que habla en el punto número 2 es la temperatura del motor, ¿sí? Perdón, aquí hay un error, Primero es la presión de descarga, que también la tenemos, la temperatura del fluido que es otro sensor que va arriba. Aquí no esta temperatura de fondo está mal. La temperatura de operación del motor, ¿sí? Y la vibración, un sensor de vibración. Abajo en la gráfica, la que están mostrando él en la gráfica, es una foto del dashboard, la cual nos permite, digamos que como se ve muy pequeña ahí, identificar cada una de estas variables. Entonces, temperatura de motor, temperatura de fluido, presión de descarga, la PIP, el amperaje, y me falta una, la vibración. Estas se encuentran contenidas en una serie de gráficas que están en una dashboard, que en este caso nuestro proveedor no la da para ciertos pozos que tienen condiciones o que son muy remotos o que se encuentran escalados dentro del ciclo o dentro de la escala Very Important Well de muy alta producción, de muy alto interés de seguimiento. Entonces se monta un sistema satelital y a través de ese sistema satelital se hace el respectivo monitoreo. Next, Mr. Gon. So based on these parameters monitor, we can find abnormal behavior of ESP in time, and we do troubleshooting and analysis the cause, and to conduct measurement to deal with the problem, and keep the ESP on running behavior is good condition. For troubleshoot, okay, please. Ok, entramos ya a una sección diferente, digamos que ya pasamos por la sección donde qué efectos podíamos tener de acuerdo a cada una de las condiciones. También vimos los parámetros de monitoreo de cada una de estas condiciones. Ahora, dentro de ese ciclo de ESP, vamos a ampliar un poquitico en el tema del troubleshooting. Troubleshooting es básicamente como cuando usted compra un televisor y le dan las instrucciones, y si el televisor, digamos que funciona mal, le dan unas instrucciones adicionales que hacer para que pueda usted encontrar la solución, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño introducción sobre el troubleshooting y vamos a continuar de acuerdo a esas características y a esas condiciones de monitoreo que vimos, de esas variables de monitoreo.
qué pasaría si en esas variables tenemos ciertos comportamientos y qué podría estar pasando dentro de nuestro sistema electrosumergible. ¿Alguien iba a hablar? ¿José? ¿No? Entonces continuamos. Okay. Next, Mr. Gon. Okay. In order to conduct troubleshooting, so we should use below information, such as we history, previous ESP run lines, and failure model, ampere charts, production data, and historic trends, and available bottle and surface pressure data information on start, stop, operation intervention. Here, so we always use ampere chart. Is a current curve. It's very important for us to troubleshooting and do analysis for abnormal behavior, like motor temperature. Ok, si la solución del problema, o sea, la resolución del problema que estamos teniendo, de cualquier sistema que nos pueda estar pasando, es requerida la siguiente información. Entonces, el historial del pozo, incluyendo las reparaciones, tratamientos, etcétera, la vida útil y modos de fallo anteriores al sistema ESP, los gráficos de amperaje antes y durante del fallo, datos de producción y tendencias históricas, datos disponibles sobre la presión en el fondo del pozo y en superficie, información sobre arranques y paradas o intervenciones del operador. Básicamente son un conjunto de datos que se tienen que analizar para determinar qué posiblemente puede estar generando la falla en nuestro sistema. Vamos a mirarla a continuación una a una. Next, Mr. Gon. For normal chart, the curve should be small and symmetric, and the spike on stop is a normal occurrence across the line stars. Ok, lo que estamos mirando es una carta de amperaje. Este sistema nosotros lo teníamos antiguamente en nuestros equipos. Finalmente, este sistema ya lo tenemos digitalizado a través de la plataforma o la dashboard que tenemos. Y básicamente, estos diagramas de amperios, pues es una herramienta para la resolución de problemas. Dice que los diagramas de amperios registran la corriente del motor a lo largo del tiempo y las tendencias de carga del motor pueden analizarse en conjunto con otros datos y variables de la unidad, del equipo, ¿no? Ciertas condiciones de fondo de pozo, dice que pueden, digamos que afectar estos gráficos y con esta podemos, digamos que determinar algún tipo de fallo. Next, Mr. Gon. Okay. If ESP behavior is normal, so current curve will be smooth. If there are some problems with ESP with downhole system, so the current curve will be changed, like below information. So here is the pump off current curve. So at the ESP start beginning, it's a normal behavior. So current curve is normal. And if pump off beginning, the current curve will decrease slowly until unit hits unload amperes. The unload amperes, the ESP will automatically to shut down, and then the current will decrease quickly. Ok, uno de las fallas que tenemos es que la bomba no está funcionando, la bomba está afuera o la bomba no está aportando. Y básicamente es que la bomba arranca de forma normal, con un amperaje normal de carga, como lo muestra en la gráfica derecha, un amperaje normal, de corriente normal, en una rampa de aceleración de frecuencia normal. Sin embargo, la bomba no produce y la corriente comienza a disminuir. Finalmente el pozo se apaga
Aquí nos falta una gráfica que es la temperatura. Muy seguramente la temperatura del motor también comienza a incrementar, incrementar, incrementar. Eso es también un síntoma de que la bomba no está aportando, o normalmente se conoce como pump off. Next, Mr. Okay, for gas conditions, current curve will be shows. For gassy condition initial, the current will fluctuate regular. If gas condition becomes strong, the current will decrease slowly, and the temperature will increase. Even gas accumulate in the pump and block the pump, the current will decrease quickly to zero, and the temperature will increase quickly, and heat the limiter setting, and cause the pump shut down automatically. Ok. Otro problema que podemos encontrar es gas o el aporte de gas libre al interior de la bomba. Dice que cuando hay demasiado gas, baja la densidad de los fluidos al interior de la tubería, hay una disminución de los amperios, hay una disminución de la presión. También en la tubería puede fluctuar mucho, una disminución obviamente del caudal, dado que baja la velocidad de la entrada, y una disminución del porcentaje de gas. Básicamente que el gas se acumula en las zonas de baja presión del impulsor, como lo pudieron ver en la primera clase, y puede que comience ya a bloquear las etapas y que ya no sea suficientemente capaz de generar la presión para desplazar el fluido, lo que normalmente se conoce como un bloqueo en la bomba. La bomba se bloquea efectivamente e inmediatamente lo que encontramos es un incremento de temperatura de la PIP y del motor. Como lo pueden ver en la gráfica de abajo, es un comportamiento típico de un bloqueo por gas, donde la corriente finalmente se eleva, se arranca el motor, la corriente fluctúa mucho, ¿sí? La temperatura del motor inicialmente es baja, pero comienza a incrementarse dado que no hay fluido refrigerando la bomba. La PIP en su momento inicia a caer, dado que pues, la bomba comienza a producir. Sin embargo, cuando ya se produce el bloqueo, la PIP comienza otra vez de nuevo a incrementar, hasta que finalmente no tenemos aporte en superficie. Next, Mr. Bond. For pumping debris, the current will shows below picture. The current will fluctuate irregular. It's a difference between gassy conditions. For gassy conditions, the current also will fluctuate regular, but for debris, the current fluctuate irregular. Bueno, otro efecto que podemos tener es la entrada de abrasivos sólidos a la arena, la cual nos puede representarse en un comportamiento errático, sobre todo en el amperaje, fluctuaciones bastante grandes en el amperaje. Podemos ver en la carta enseguida del texto, en la carta primera a la izquierda, un comportamiento errático del amperaje, sube, baja. En la carta derecha lo vemos también, ¿sí? Comportamiento errático del amperaje. Y finalmente el amperaje puede subir tanto que inclusive puede atascar el eje de la bomba en su giro y puede irse por sobreamperaje o normalmente alto torque. Puede llegar el límite del setting de la bomba y puede estar atascando nuestra bomba. Después de que tengamos un atascamiento por bomba, pues básicamente lo que se va a registrar es un alto amperaje
la temperatura va a estar estática, muy seguramente la PIP va a comenzar a incrementar, pues ya no va a ser una PIP dinámica, sino va a ser una PIP estática, y el otro efecto que podemos tener también es el incremento de temperatura. Next, Mr. After we clean the well, we inject acid and remove the debris. The current will become normal and smooth, like this picture. Okay, una acción es limpiar la bomba, ¿sí? Para estabilizar el amperaje. Sin embargo, pues cuando tiene una válvula cheque, pues es un poquito complicado, ¿no? Entonces podría hacer o aplicar algún tipo de baches de química de fondo que pueda, digamos, que tratar de remover ese sólido. Una acción muy común es girar la bomba en sentido inverso también, no en forward, sino en reverse. Forward es hacia adelante, reverse hacia atrás, y poder, digamos, que tratar de desatascar la bomba, ¿sí? Ese es uno de las acciones que se pueden realizar para, digamos, que tratar de que el amperaje sea más estable. O el otro punto es, si está entrando sólidos a la arena, bastante sólidos a la arena, tratar de bajar el amperaje para que no se genere tanto drawdown y evitar que el contenido de arena pues sea demasiado alto, que nos genere alta vibración. Otra variable que nos puede también, digamos que monitorear muy bien si es un comportamiento de entrada de sólidos es la vibración. La vibración también, recordemos que nosotros tenemos dos sensores de vibración, uno en el eje X y otro en el eje Y, que nos muestra la vibración de las cargas tanto axiales como radiales. En este caso, cuando son sólidos, normalmente las cargas radiales se incrementan 2, 3, 4, 5 gravedades, y nos puede ser un índice de que están entrando sólidos a la bomba. Entonces es un factor que también podemos determinar o establecer para determinar si finalmente son sólidos. Next, Mr. Con el otro punto, pues también, perdón, es el tema de las muestras de sólido en superficie, ¿no? Que también nos ayudan muchísimo para determinar cuántos sólidos están entrando a la bomba. Next, Mr. Okay. So here are some recommendations of ESP management from other oil field operators' good practice and experience. The first is recommended to carry out classification management for different type of wells. The first is for arrival long-term wells. We should avoid ESP shutdown and frequency adjustment frequently. The second is for sensor failure wells. We should monitor the current and wellhead pressure, wellhead temperature closely. The third is for higher gas wells. We should keep casing pressure in low level. For upper thrust wells, we should control flow rate by choker. For downthrust wells and no PIP wells, we should set the minimum PIP alarm, avoid pump off. Ok, estas son las recomendaciones que hace Mr. Gon para algunas categorías de pozos. Entonces, él menciona que pozos de larga vida, dice que evite apagarlos, digamos que con cierta frecuencia, evite apagarlos y ajustar la frecuencia, digamos que mucho. Entonces, esa es una recomendación para pozos longevos, yo los llamo, o pozos que tienen un run life mayores de 3 años, equipos realmente que ya llevan un desgaste, que tienen un desgaste por su recorrido. Entonces, una de las recomendaciones es evite apagar, hacer cambios bruscos de frecuencia para conservarlos. Otro, en pozos donde los sensores fallan, dice que por favor haya un monitoreo de la corriente y de las presiones tanto en cabeza como en tanto el casing como en el anular, y en pozos que producen alto gas, mantener la presión en el casing a un nivel bajo. Pozos en condiciones de updraft o con el eje bajo compresión, que tengamos un control en la tasa de flujo a través del choque para disminuir esa compresión, y pozos que tengan downdraft, también recomienda setearlos a una PI, una alarma sobre presión de intake cerca al límite de on-off.
o digamos que de límite de la bomba. Esas son básicamente las recomendaciones para los casos particulares. Entonces, pozos longevos, fallas en los sensores de pozo, pozos que tengan con los sensores fallados, pozos que produzcan alto gas, pozos con bombas, con uptrash y bombas trabajando en downtrash. Son las recomendaciones que se hacen. ¿No, Mr. Gun? So another recommendation for comparable with suggests to create the dashboard of without scanned with on Spotify or Power BI to monitor parameters. Because according above content, we can find the MPI chart and the current curve is very important for us to do analysis problem. So we should create dashboard about current parameters curve and setting alarm point. So first suggestion is we input data in time and transform this data to the software to Power BI or Spotify when operator take the data on site. Second, we created the curve of the parameters automatic on the Spotify and Power BI. The third, and suggest set alarm point if the parameters is out of Windows, the parameter will highlight to remind production engineer to do analysis. La otra recomendación es básicamente crear la dashboard con el sistema SCADA en Spotfire o Power BI para monitorear los parámetros. Obviamente estos parámetros por esta dashboard toca entrar la data, ¿sí? Para que desde el operador entre la data. Es algo similar a lo que se está haciendo ya en Gigante, en la cual se está ya metiendo los datos en el sistema Power BI, crear las curvas, las diferentes curvas que hemos visto durante el curso: amperaje, voltaje, temperaturas, presiones, ¿sí? Colocar los sets de alarma para que a través de estas dashboards pues se pueda controlar todos los settings, ¿no? Que si hay en algún momento llegamos a alcanzar algún set point por alarma alta o baja o alta, digamos que podamos determinar con mucha facilidad y atender prontamente cualquier tipo de problema que tenga nuestro sistema. Es básicamente la recomendación. Next, Mr. Gon. Also suggest to create the same monitor dashboard for PCP, jet pump, and beam pump. It is better for us, very helpful for us to monitor the well parameters and find abnormal in time and deal with in advance, and avoid the anti-lift system shutdown or failure. Juan, ¿me ayuda? Sí, señor. Mr. Gong entonces dice que esta es una buena práctica para poder evitar o identificar previamente cualquier anomalía que se presente, identificando en estas tendencias, en estas gráficas, las tendencias de cada parámetro. Okay, thanks. The another recommendation is we should strengthen the daily management by monitoring ESP running conditions every day. So at least one time every day to check Baldrige dashboard for each wear, and every day to check daily report parameters. I think it's difficult for us. But if we
created a dashboard on the Power BI or Spotify, so we can save a lot of time. It's easy for us to check every day, every parameters. Ok. Dice que hay que hacer un esfuerzo para la gestión diaria mediante el control diario, digamos que de las condiciones de funcionamiento de los equipos ESP. Dice que los valores normales de PIP, corriente, bueno, etcétera, pueden identificarse comparando los datos históricos. Dice que incluso los parámetros por debajo del nivel de las alarmas establecidos. Y que hacer un análisis y si se aplicarían medidas tempranas de estos análisis, como se puede evitar bastantes, digamos, inconvenientes, inclusive la inyección de productos químicos de manera temprana para evitar, digamos, que problemas futuros de los equipos. Mr. Gon. So that's all. There are two content about our this time training. So we have finished. Thank you for everyone for your time. Any question? Okay. Bueno, muchísimas gracias. Mr. Gong está agradeciendo por la participación en esta capacitación. Mr. Gong, thank you too for this capacitation and to explain us all the performance and the design of the ESP. Por favor, como soporte de la capacitación, los que nos puedan acompañar prendiendo la cámara y posteriormente ya enviamos el link de la evaluación. Muchas gracias. Thank you, Mr. Lester. Thank you, Mr. Far. Okay, Mr. Gon. Okay, Mr. Gong, you're welcome. Can you put your camera? Mr. Gong, could you please stop to share the screen so we can Okay. show all the cameras for the people that it's with us? Thank you. Juan, ¿usted nos Listo. comparte después los resultados, digamos, de la evaluación o...? Inge, se puede inmediatamente, lo envío el link para que estemos pendientes al chat y yo voy monitoreando entonces cuando ya tengamos las 3 personas, les aviso aquí por el chat, igual pues los demás pueden seguir contestando y resolvemos dudas al final. Listo, perfecto. Listo, muchas gracias, entonces pendientes al chat, ya les envío el link. Perfecto, muchísimas gracias a todos por haber participado en este primer gran encuentro de transferencia de conocimiento. Muchísimas gracias, equipo FM. Thanks so much. Mr. Wong session was a very excellent experience for us. Muchas gracias para todos. Espero les vaya muy bien en la evaluación y esperen su certificado de asistencia a esta sesión. Mil gracias. Listo.